Bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación de profundidad de campus en el canal del Senado. Nuestro invitado el día de hoy pertenece a esta zona, a la región de Valparaíso. Nacido y criado acá, pero con una experiencia por todo el mundo. Vamos a estar hablando de ciberseguridad y sobre todo de materias de defensa. Nuestro invitado, a continuación. Senador Kenneth Pugh Olavarría, representante de la región de Valparaíso, independiente en el Comité de Renovación Nacional, vicealmirante de la Armada e ingeniero naval, 63 años, vive su primera experiencia en el Senado hasta 2026. Actualmente comparte su expertise en temas como Fuerzas Armadas, ciberseguridad e inteligencia para presidir la Comisión de Defensa Nacional e integrar las instancias de pesca y zonas extremas. Y ya estamos en condiciones de poder conversar con el senador Kenneth Pugh Olavarría, representante de la región de Valparaíso. Senador, gracias por aceptar esta invitación a conversar en profundidad de campus en un mes que además es muy especial porque es el mes de la ciberseguridad. Darle la bienvenida y, bueno, ¿qué nos puede decir respecto a esta importante efeméride a nivel mensual que tenemos y sobre la cual me imagino hay un montón de actividades también contempladas? Así es, muchas gracias, Cristian. La verdad es que este mes nace con una iniciativa moción de senadores de la Comisión de Defensa, el 2018. Fue mi primer proyecto de ley. Me acompañaron los que eran entonces los colegas, algunos ya no están. Uno de ellos hoy el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Sigue todavía el senador Pedro Araya. Esta moción básicamente lo que permitía era cambiar la cultura. El problema de la ciberseguridad, el ciberespacio, es un nuevo dominio de la humanidad. La humanidad vive y habita este ecosistema, que es el primero hecho además por las personas. O sea, los ecosistemas que conocemos, el terrestre, marítimo, el aéreo, fueron creados en la creación de la Tierra. Pero este nuevo ecosistema digital lo ha creado el hombre. Probablemente el próximo sea Marte, la vida en Marte, o sea, otro ecosistema. Pero por lo pronto, lo digital no se puede separar de lo físico. Y ahí vienen las amenazas, los riesgos, y nuestra propuesta fue precisamente ver cómo enfrentar el cambio cultural, cómo hacer el desarrollo de una nueva cultura de ciberseguridad. Y para eso un mes con actividades donde haya difusión, pero ojo, también viene otra parte que lo vamos a tener cuando tengamos la nueva ley marco de ciberseguridad, ejercicios nacionales de ciberseguridad, para así tener completo, actualizar la información y comprobar que efectivamente estamos bien para enfrentar esas amenazas. Posicionar el tema, concientizarlo, socializarlo. Exacto. Y sacarlo quizás de algo más trivial y la gente como que, claro, con estos cambios que hemos tenido, la pandemia también ayudó mucho al tema de la digitalización en cuanto al uso cotidiano, eh, ponerlo como una necesidad práctica, ¿no? Por estos días se ha estado votando Internet como servicio público, hemos estado conociendo más al respecto, pero la Comisión de Defensa que usted preside, de hecho, es una de sus 3 comisiones, ¿va a tener en algún momento el apellido de ciberseguridad, como lo escuchamos decir? Bueno, ese fue el acuerdo que tomamos el martes 28, recién pasado, en donde la comisión, en la última sesión, votamos el acuerdo para informar al presidente del Senado que dado que esta moción había nacido de senadores en ese momento, la comisión sea la que acompañe una nueva iniciativa, que es parte de nuestra estrategia Chile Digital 2035. Esa estrategia nace de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, la trabajamos después en la Comisión de Futuro con la Mesa de Ciberseguridad y se propone la creación del Foro Nacional de Ciberseguridad. Entonces queremos que la mesa técnica que acompañe sea defensa, porque en el ciberespacio no hay frontera. Y las amenazas que existen no solo son de aprendices, sino que también actores estatales. Por eso que queremos tener una comisión técnica especializada que pueda ver esto, que es un área de conocimiento que tiene, yo diría, 2 fuentes. Está toda la investigación básica y aplicada de uso civil, pero también está la de uso militar. Entonces también hablamos de poder juntar esos 2 tipos de investigaciones, que fue el segundo acuerdo que tomamos en la Comisión de Defensa de la sesión pasada. Senador Kenneth Pugh, Chile fue el 5º país con más intentos de ciberataque. Yo estaba leyendo en la prensa, en el Diario Financiero, un estudio de una consultora internacional, y la actividad de secuestro de datos, que son conceptos nuevos, ¿no? También es delincuencia, pero son conceptos nuevos, fue 13 veces más alta que a fines de 2022. Y esto, claro, que preocupa. Hemos sabido lo que pasó con el mercado de compras públicas, que está reponiéndose. Recién de este ataque que sufrió, usted hizo un oficio al respecto. ¿Cuál es el estado? Yo sé que es muy largo quizás la explicación, pero ¿cuál es el estado de la ciberseguridad hoy, en octubre de 2023, en nuestro país? Bueno, Chile está medido cada 4 años, 2016, 2020, y va a ser ahora el 2024, medido de nuevo.
estamos en una escala 1,5 a mitad. O sea, estamos en la mitad, que es la mitad más crítica. Lo que nos cuesta no es lineal, es exponencial. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. Pero lo que le está pasando a Chile le está pasando al mundo entero. En la CEPAL, en las últimas reuniones que tuvimos con ellos, nos daban cuenta que al 2020 eran más o menos 2.000 millones de dólares que están obteniendo los ciberdelincuentes por estos ataques ransomware. Ya al 2022 estamos hablando de 7.000 millones de dólares y se proyecta al 2025 15.000 millones de dólares. Va a ser el delito que más rentabilidad tiene, porque aquí hay un trasfondo económico. Estos ataques no son para demostrar destreza o habilidades o para hacer activismo en redes. Son redes criminales, organizaciones criminales muy organizadas que tienen todos los medios y que atacan a todos, incluso los hospitales. Fíjate que en el mundo real tenemos normas. A quienes estamos en el mundo cristiano, protestante, evangélico, católico, la Cruz Roja nos ataca. En el mundo musulmán, la media luna roja nos ataca. Los judíos, la estrella David roja. Nadie ataca ni un hospital ni una ambulancia, pero en el ciberespacio sí atacamos los hospitales y los sistemas críticos de salud. Pero yo quiero proponer legislación que nazca de Chile que tenga impactos globales. Chile es el país más conectado. Tenemos más de un 85% de nuestra población conectada. Hemos declarado Internet como un servicio público. O sea, estamos conscientes que tenemos que dar acceso. Neuroderechos tenemos incluso. Tenemos neuroderechos. Pero ¿qué es lo que nos falta? Es dar la seguridad que todo esto que va a ocurrir en el mundo digital va a ser protegido como corresponde. Y eso va de la protección de los datos personales hasta la infraestructura crítica. Esa es la ley de gobernanza y ciberseguridad que se discute ahora. Lo que pasa, senador, es que yo le consultaba por esto porque nosotros lo vemos habitualmente participando en seminarios, tanto en Chile como en el extranjero, planteando el tema, poniéndolo sobre el tapete. Y usted en uno de esos seminarios, donde lo pudimos seguir, decía, el avance del pilar de ciberseguridad ha sido por lejos donde estamos más atrasados porque no tenemos absolutamente nada. Deme un poquito de optimismo para que esto cambie, o efectivamente estamos con esta falta de conciencia y liderazgo político que usted ha acusado en el horizonte. ¿Hay una luz al final del túnel? Bueno, esa es nuestra realidad este año y en este mes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lograr que ojalá este mes de la ciberseguridad sirva como punto de inflexión. Dos ejemplos. Tercer trámite que está en el Senado, Comisión de Constitución, Ley de Protección de Datos Personales. Tenemos que sacar adelante una agencia que le permita a las personas, que son los dueños de los datos personales, propiedad privada, pueda reclamar si alguien hace un mal uso de la información que entregó, con un consentimiento para un fin específico. Si se usan para poder perfilar a las personas o si se venden o se pierden, bueno, sean multados. ¿Complica, perdón, que haya que especificar cada tipo de uso o se puede lograr algún acuerdo jurídico, alguna terminología, un uso especial? Porque parece que cada día aparece una aplicación nueva para ese tipo de información. Ese es un tema que se está discutiendo porque en la práctica, cuando tú ingresas a una aplicación, siempre están los términos y condiciones y todo el mundo aprueba sin saber lo que está aprobando. Sí, acá hacemos media culpa de eso. Y ese es lo que tenemos que Nada es entender. gratis. Nada es gratis porque los datos es mucho dinero, es la economía más importante del mundo. Pero por otro lado también viene la parte legislativa, la nueva ley marco ciberseguridad, que esperamos que en octubre la Cámara de Diputados la pueda despachar al Senado. Entonces, si logramos tener institucionalidad, lo que a Chile le falta es institucionalidad robusta, una institucionalidad que permita que los planes, las políticas se puedan hacer realidad. Nuestra estrategia de 12 años, que ya la tenemos, el gobierno va a presentar ahora el plan, básicamente la política a los próximos 5 años. Pero todo eso no va a ocurrir si no hay recursos. Ley de presupuesto también. Entonces yo espero que en noviembre, que es el mes siguiente, tengamos las glosas muy definidas para poder crear la nueva agencia de protección de datos, crear la nueva agencia de ciberseguridad, entregar los recursos que se requieren y hacer los ejercicios nacionales de forma conjunta en todo Chile en el mes de octubre del próximo año. A propósito de institucionalidad. ¿El Instituto Nacional de Ciberseguridad es un sueño? Y sobre todo que pueda estar acá en Valparaíso. No, no es un sueño. España fue capaz de hacerlo con visión política. Este tema de la ciberseguridad no es un tema técnico, este es un tema político. Vivimos en una sociedad digital. Este es un tema que involucra todas las profesiones, no solo los ingenieros y los abogados, que son los más cercanos, también a los médicos, a los arquitectos, a la gente que hace producción de contenido, los artistas, el mundo cultural. Todos vivimos dentro de este mundo Lo que digital. está pasando con la inteligencia artificial. La No inteligencia tienen artificial, derechos de autor todavía. La inteligencia artificial nos está demostrando que las cosas ocurren más rápido de lo que nos gustaría y están haciendo cosas que se creían que eran de futuro. Hoy es de presente. Entonces, tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad es necesaria porque si tú contaminas los datos, la inteligencia artificial hace algo que no queremos que haga. Entonces, no puede existir nada digital, transformación digital, inteligencia artificial, sin ciberseguridad. Por eso yo hablo de la importancia, y tomé quizás el área más difícil, porque sin esto el resto no va a funcionar. Es totalmente habilitante, incluso las economías digitales. Dependemos. ¿Qué nos pasó el mes de septiembre? Atacaron
no en Chile, en Colombia, con un ransomware, esto que secuestran, al proveedor de servicios de Internet de Colombia, de varios países y de Chile. ¿Y quién tenía servicio? Mercado público. Nuestro sistema, Chile Compra, dejó de funcionar por más de una semana, probablemente 12 días, afectando a las pymes, a toda la gente que no podía. Se están reponiendo recién de bueno, las pérdidas. se están reponiendo recién. Y eso 4,5% decía usted del PIB que... es el 4,5% del PIB y cada día que tú pierdes, con cálculos muy conservadores, pensando que apenas un 5% del costo diario está en daño, podemos discutir el porcentaje, pero eso da $2 millones diarios. $2 millones diarios que empiezan a afectarnos. Y esto es un tema transversal, lo decimos nosotros, lo dijo el PPD en una declaración. O sea, muchos han tomado esto como un tema de Estado que tenemos que proteger nuestros sistemas porque nuestra economía, incluso nuestra reputación y la democracia. Si la democracia es afectada en la libertad de expresión, la libertad de expresión es el derecho humano más importante que tenemos, pero es un derecho humano de humanos, no de máquinas e inteligencias artificiales que hoy están en Internet, que hacen que las personas se peleen. Entonces, si no entendemos eso, bueno, quiere decir de que no estamos entendiendo la naturaleza de nuestros problemas actuales. La sociedad del siglo XXI es una sociedad que se informa por las redes. Y si las redes están contaminadas, la sociedad va a ser desinformada y esa sociedad va a entrar en conflicto. Usted ofició a Hacienda, a Interior. Sí. ¿Qué pasa con el Ministerio de Ciencias, que también tiene un rol en este aspecto? Bueno, el Ministerio de Ciencia está comprometido con la Comisión Asesora para temas de desinformación. Con ellos hemos hablado del Instituto de Ciberseguridad, es parte de los acuerdos que tenemos. Ellos han ido informando las reuniones que tienen. El Ceremi de Ciencia, la macrozona sur, que está residente en Valparaíso, es muy activo. Él ya tiene propuestas y tenemos que buscar la forma de que esto quede en el seno de una comunidad académica. ¿Por qué proponemos Valparaíso? Porque queremos hacer algo fuera de Santiago, primero. Pero, ¿cuál es la ventaja o diferencia relativa medible? Valparaíso tiene el 10% de la población de Chile. Aporta el 10% del PIB, está perfecto. Pero nosotros tenemos el 30% de la matrícula de alumnos de educación superior técnico-profesional. O sea, tenemos una masa crítica gigantesca. Y por eso aquí se pueden desarrollar centros de tecnología de alto nivel. La apuesta es esa, creer que se puede desarrollar conocimiento en regiones, desarrollar ese talento, pero ¿cuál va a ser el desafío? Retenerlo, porque la pobreza en una región es cuando todo ese talento se va afuera. Hacer guiños como lo que pasó con Valdivia, me hace mucho sentido también que Ciencias también vio un polo de desarrollo ahí y no lo abandonó, que haga lo mismo con Valparaíso. Sobre este mismo punto, senador, lo voy a invitar a que veamos el monitor porque la siguiente pregunta no se la voy a hacer yo, va a ser alguien que también algo maneja el tema. Muy adelante. bien. Hola Kenneth, gusto de saludarte, te mando un gran abrazo y felicitarte por tu gran trabajo en materia de ciberseguridad. Quisiera preguntarte si crees posible que el Senado de la República despache en el mes de la ciberseguridad el informe que llegó de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de protección de datos, ya que como tú sabes, sin ley de protección de datos, la ciberseguridad tiene una pata coja. Ojalá así sea. Un abrazo. El ex senador Felipe Arboe, ex convencional, ex autoridad también de gobierno, podríamos decir de alguna forma su antecesora, que ayudó a poner estos temas de ciberseguridad también acá en el ámbito parlamentario. ¿Y qué le respondemos? Porque habíamos hablado de esto, pero Sí. él dijo plazos concretos. ¿Será No, por durante supuesto. octubre? Bueno, Felipe Arboe es un experto en la materia de datos, es reconocido a nivel internacional, hoy hace un trabajo fantástico en la Universidad de San Sebastián. Con él no solo trabajamos el tema de datos, los dos estuvimos juntos el 25 de mayo del 2018, cuando la Unión Europea entregó el Reglamento Europeo de Protección de Datos, primer estándar global. Ocurre solo en 3 capitales del mundo. Eso está ocurriendo en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, en la India y en Santiago. ¿Y por qué en Santiago? Porque tenemos la visión más antigua de la Unión Europea en América Latina, o sea, hasta acá en Chile, y por eso esta relación, este vínculo es tan importante. ¿Qué hicimos entonces? Tanto su equipo como el mío empezaron a trabajar indicaciones y generamos más de 300, yo hice 35 de ellas, para alinear las diferentes mociones que habían a un proyecto de ley que se alineara con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Entonces, esa es la primera innovación importante en donde los dos consideramos que este marco era muy valioso, que teníamos que asimilarlo. ¿Qué se logró? Avanzar, y hoy está en espera de que la senadora Luedsberger, a ella es la que le tenemos que pedir, que ponga en tabla este mes de octubre.
porque lo que queda es nada más que el tercer trámite. A lo ¿Sí? mejor está esperando la voluntad política. Mira, no es la voluntad. Lo que pasa es que la Comisión de Constitución es una comisión que tiene demasiada carga. Ojalá pudiéramos tener 2 comisiones de Constitución, es muy difícil, pero por lo pronto yo sé que la voluntad de ellas es hacerlo y esperamos que sea efectivamente. Que es el compromiso, que se ponga en tabla y que podamos rápidamente votarlo y decir qué es lo que va a ocurrir, porque tal como se señala, es fundamental. La espina dorsal de un nuevo sistema, la columna vertebral, es la protección de datos personales, porque está garantizado en la Constitución. Nuestra Constitución fue reformada en el 2018 para reconocer en el artículo 19, el mismo que protege la vida, la protección de los datos personales. Entonces, es un derecho constitucional que tenemos, va más allá de la ley de protección de datos personales, que lo va a facilitar, va a generar la agencia, las multas y todos los mecanismos, pero además necesitamos la cultura, que la gente entienda que los datos son personales, que los tiene que cuidar y que no los regale o los filtre, porque si no, esto no va a funcionar. Cuesta crear esa conciencia a nivel cultural. Bueno, Aparte, felicitar a Felipe por el trabajo que hace. Me gustó mucho el mural detrás que tenía tricolor precioso, y con él también trabajamos otro tema que yo quiero ponerlo, que es el tema de la seguridad. Creamos una comisión paralela de seguridad para sacar adelante un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, donde hemos pedido que tenga 2 cosas: interagencialidad, que funcione de forma coordinada, más allá del principio de coordinación que ya existe, con interoperabilidad. Y la interoperabilidad es certeza jurídica de actos digitales del Estado, de personas naturales jurídicas y también de dispositivos. O sea, sin reglamento, sin ley de protección de datos personales, nada de esto ocurriría. Entonces, no solo la ley de protección de datos personales, sino que también un nuevo ministerio interagencial con interoperabilidad. de todo esto y más vamos a seguir hablando en el segundo bloque, pero yo le voy a dejar plantear una pregunta, porque usted ha viajado mucho, a distintas latitudes, no solo como senador, sino anteriormente, y el tema de ciberseguridad e inteligencia ha estado presente. Le quiero dejar planteada la pregunta de alguna experiencia que recoja, a nivel de lo que estamos conversando de ciberseguridad, que le haya llamado la atención y que sea aplicable, sobre todo, en la condición que se encuentra nuestro país en esta materia. A ustedes también, los espero en el siguiente bloque, luego de esta breve pausa. Y estamos de vuelta en Profundidad de Campos por el canal del Senado, sosteniendo esta conversación con el senador por la región de Valparaíso, Kenneth Pugh Olavarría. Senador, le dejamos planteada una consulta al final del bloque 1 respecto a las experiencias internacionales. ¿Cuáles son más aplicables? ¿Cuáles le ha llamado más la atención a propósito de los viajes que ha hecho por el mundo, incluso antes de ser senador? Pero sobre todo por el tema inteligencia, ciberseguridad, considerando nuestro pasado actual como país. Bueno, primero tenemos que entender que... Es amplio, perdón. Sí, por supuesto. Legislación comparada. Hay muchos países que están muy avanzados que nosotros. Quizá el mejor referente, porque además está en nuestro idioma, en lenguaje español, es España. España, en todos los temas, es un referente europeo. España es el país que tiene más fibra óptica conectada, el que tiene una Secretaría de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, es el país que tiene el índice más alto de ciberseguridad. Es un país que tiene una agencia única de inteligencia, que viene con un tránsito histórico increíble, muy similar a lo nuestro. O sea, si uno toma un modelo a seguir, es el modelo español. Yo soy vicepresidente del grupo parlamentario Chile-España, lo preside el senador José Miguel Insulza, presido algunos otros grupos, el grupo parlamentario con Estonia, que es un referente, con Finlandia, que está al frente, con Rumania, que son países, los 2 últimos, que estuvieron en la órbita de la República Socialista Soviética. Ellos tuvieron que hacer una transición muy rápida a un mundo de garantías, de libertades y también de modernidad. Y ese es el ejemplo. Hay países que han logrado esto y lo han logrado por acuerdos políticos en aquellas áreas que son fundamentales. Por ejemplo, Estonia, ellos tienen un sistema de identidad digital único, que tiene identidad digital a prueba de cualquier cosa, por eso pueden votar con el sistema, con interoperabilidad. Entonces tenemos 2 elementos que son esenciales. Esto no es la clave única, que son una credencial, nombre de usuario, root y clave, sino que son sistemas con tarjetas, con reconocimiento de rostro, con segundo o tercero factor de autenticación, o sea, reconocen el teléfono y saben que el teléfono está habilitado para asegurarse que es la persona. Y después, trazabilidad, toda la información que se va manejando, quién entró, cuándo, e integridad, los datos en blockchain, encriptados para que nadie los pueda cambiar. Entonces ese gobierno funciona digitalmente. Uno diría, es pequeño el país, no llega ni 1,5 millones de personas. Bueno, ellos cambiaron a Ucrania, país de 44 millones, o sea, bastante más grande que Chile, un año antes que ellos fueran invadidos por Rusia. Y por eso tuvimos algo sorprendente cuando Rusia parte de su ataque, no solo militar, hace ciberataques, destruye antenas, fibra óptica, servidores.
Ucrania siguió funcionando. Estaba respaldada. ¿Y por qué? Porque estaba todo respaldado, tenían los datos fuera del país, usaban los satélites, movían los servidores en vehículos y usaban redes inalámbricas. Bueno, eso es capacidad de resiliencia. Aunque te golpeen y te boten, te paras y sigue funcionando. El ejemplo Ucrania es el que más me gusta porque ellos han sufrido mucho, pero han sabido salir adelante. Entonces, si lo pudieron hacer ellos, bueno, nosotros también lo podemos hacer. Y el otro ejemplo que me gusta es Rumania. Rumania ganó el concurso europeo para instalar el centro de competencia de ciberseguridad. ¿Usted estuvo ahí? Estuve con ellos. Yo estaba en todos los países invitados porque mi agenda es una agenda de política pública donde yo voy como conferencista o expositor. No voy de viaje, voy a No va de participar. público. No voy de público. Es bien divertido, pero en algunos casos algunos colegas han ido a escucharme también a mí afuera en el extranjero. Pero es parte de mi trabajo. Este año estuve en el Mobile World Congress en Barcelona. Es quizá el congreso más importante y feria, pero yo estuve en el espacio ministerial hablando con gente del Parlamento Europeo, de Naciones Unidas, de la OCDE, de cómo tenemos que hacer el uso de la ética para regular la inteligencia artificial y después, obviamente, el uso de la legislación para perseguir los delitos. El mismo día que la Unión Europea a mediados de este año lanzó su proyecto de ley de regulación de inteligencia artificial, nosotros en el Senado estábamos con una moción para definir como un agravante de un delito aquel que se comete mediante el uso de inteligencia artificial. O sea, diciendo, úsela bien, pero si la usa mal, va a ser un delito que va a tener un agravante, su pena no va a poder ser bajada. La importancia de los conceptos. Sí. Algo que en la Comisión de Defensa Nacional, que usted preside, senador, ha costado, porque uno habla de infraestructura crítica, que es un tema que ya venimos escuchando desde hace un tiempo, pero ustedes están desarrollando audiencias donde han escuchado a superintendencias, actores públicos y privados, y cada uno, al parecer, pone su granito, ¿no? Yo también quiero que se considere esto. Y los senadores dicen, en realidad, claro, eso es muy importante. Pero ¿cómo se hace para finalmente priorizar o hacer esta suerte de anillos, quizás, que sean separadores de alguna forma, de cuál es la definición que calza mejor para ciertos organismos? Hablo de hospitales, embalses, como escuchábamos, la red de metro. ¿Cómo se hace finalmente para poder avanzar en un acuerdo o generar estos anillos diferenciadores a nivel de prioridades para la infraestructura crítica en nuestro país? Porque es un trabajo Ahí lento. viene algo que es esencial a un parlamento. El parlamento tiene que escuchar. No es el que más lo sabe, tiene expertos, pero tiene que escuchar. ¿A quiénes? ¿A quiénes van a ser regulados? A las personas que sufren las consecuencias de la destrucción de los bienes que tienen, que además, ojo, están muchos de ellos al servicio de nosotros, incluso por concesiones entregadas por el Estado. O sea, el Estado no ha sido capaz, porque el Estado tiene medios, tiene el uso legítimo de la fuerza, pero eso se le entrega a privado. En varias condiciones, desde empresa autónoma hasta un privado que tiene que usar todos los medios que tiene para poder protegerse. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Abrir espacios de escucha, que es, yo creo, lo más importante. Una de las preguntas recurrentes que ha hecho incluso la senadora Yarna Proboste es si es que antes lo habían a ellos entrevistado por parte del Ejecutivo. Todos han dicho que no. Bueno, esa es una realidad, que es lo que nos pasa siempre, que se hacen las cosas en una oficina y en el centro de Santiago. Y qué bueno que lo están haciendo. Pero por supuesto, pero que tiene que tener una visión completa de dónde están las cosas desplegadas. El Parlamento, entonces, el Senado, en particular, tiene esa capacidad de poder generar política pública mejorada, porque el trabajo nuestro es partir con el mensaje presidencial y transformarlo en algo que lo vamos a hacer una realidad. Hay países, bueno, esto de partida es crítico porque de esto dependemos. Hay países que han decidido crear orgánicas, centros de protección de infraestructura crítica, y es además integral. No ven solo lo físico, sino que también ven lo digital. Y lo ven con todos los niveles. Lo ven con el nivel de la seguridad que tienen que tener las personas adentro, con la seguridad privada que tiene que estar conversando, con la seguridad que dan las policías, con la seguridad que dan las Fuerzas Armadas, con la ciberseguridad que es total. Lo ven con los diferentes niveles de gobierno central, gobierno regional e incluso gobierno comunal. Todos participan. Este sistema de seguridad entonces tiene que ser integral, tiene que tener todas las dimensiones y tiene que irse poniendo igual que una cebolla varias capas para que la última, bueno, esa sea la Fuerza Armada. Nadie va a querer ser la última también en cuanto a prioridades. Pero es que esa es la que queremos que sea la última, las Fuerzas Armadas, porque significa que estamos en una condición de tanto riesgo que hay que empeñar fuerzas que están para la defensa, para algo que es vital. Solamente en esa condición se podría prever su empleo. Antes tiene que funcionar todos estos mecanismos, que es una defensa en profundidad, para llegar al final al uso legítimo de la fuerza que tiene el Estado, pero con reglas muy claras. Ahí las reglas de uso de la fuerza también van a ser bien importantes discutirlas. Se me hace un ejemplo quizás no muy docto, pero pienso en las Fuerzas Armadas físicas, ¿no? Las convencionales. Sería bueno tener unas Fuerzas Armadas quizás digitales, con gente que sepa, por ejemplo, prevenir ataques a la infraestructura crítica en materia digital.
¿Nos falta mucho para eso o me estoy yendo por otro lado? No, está perfecto. De hecho, Inglaterra, otro de los ejemplos que yo he estado con ellos ya tienen fuerzas de reserva. Muchos países han hecho fuerzas de reserva porque tenemos que entender que los talentos, las competencias que tiene la gente que sabe de ciberseguridad están altamente demandados. El mejor ejemplo del Estado, los que contrata, rápidamente se lo lleva al sector privado y tienen, obviamente, una escala de sueldo bastante grande. ¿Cuál es la brecha? Hay una brecha de género de mujeres en tecnologías digitales. Menos del 12% de la fuerza laboral en ciberseguridad son mujeres, donde podrían tener ventajas comparativas. Bueno, invitarlas a participar. Pero por otro lado, está esta suerte de necesidad militar, pero que es imposible mantenerla en servicio activo porque también van a migrar muy rápidamente. Lo que proponemos entonces es el cibersoldado. Eso está en la política nacional de ciberdefensa, de que depende del Ministerio de Defensa. Vamos a pedir que se actualice y ojalá tengamos programas. Y no sería extraño que el servicio militar también lo pueden hacer hombres y mujeres en la edad o incluso de mayor edad. ¿Hay precedentes? Aunque no tenemos en Chile ninguno, pero, pero sí, nivel... en otros países, por supuesto. Mira, Israel toma a los mejores alumnos que salen al servicio militar y se van a una unidad que se llama 8200, en hebreo Shmone Matayim. Y esa unidad es la unidad ciber. Toda esa gente que hace su servicio militar está en 3 años, después cuando sale arman sus empresas. Grandes empresas de ciberseguridad ahora nacieron de esa unidad que se nutre todos los años de los jóvenes más talentosos que salen a hacer su servicio militar. Me quedan un par de temas con defensa, pero por lo menos si me pudiera dar algún comentario al respecto. Por ejemplo, usted preside la Comisión de Defensa cuando vienen estas reuniones, ¿no? Por el tema macrozona sur, Sí. estados de excepción. ¿Qué evaluaciones podemos hacer de estos más de 30 estados de excepción consecutivos que se han venido dando allá en el sur de nuestro país? Y me imagino que de forma reservada, por supuesto, usted conoce antecedentes, pero me puede hacer un comentario respecto a qué le han parecido las entregas de esas informaciones, si son pertinentes, si son oportunas, como para poder extender la medida como se viene dando cada 15 días. Bueno, yo presido además una comisión que es bien especial, que es la Comisión Unida de Seguridad y Defensa. Y esa la he presidido para tramitar la ley de inteligencia, para presidir para la ley de ciberseguridad, y ahora estamos en las sesiones que autorizan la renovación de los estados de excepción, especialmente la macrozona sur. ¿Qué es lo que hemos logrado? Levantar el nivel de conocimiento e información de tal manera de que existan los apoyos transversales que se requieren para enfrentar un tema que es de Estado. Esto no es del gobierno de turno, este es un tema de Estado que tiene muchas componentes. Nosotros al menos estamos preocupados que la capacidad que tienen que tener las policías y las Fuerzas Armadas esté de acuerdo a el riesgo que existe en la zona, a la amenaza que está presente, y así poder garantizar que el deber que es del Estado de garantizar esta paz que tiene que existir, el que no existan grupos armados con armamento de guerra que estén atacando militarmente exista, pero quien tiene que perseguir es el Ministerio Público. Entonces, si tú te fijas, esto es más allá de solamente el Ejecutivo o solamente el Legislativo con el Ejecutivo. Esto también, Ministerio Público, Poder Judicial. Entonces, este es un tema de Estado. El Estado completo tiene que ser capaz de actuar. Y eso es lo que hemos logrado, que el Estado entienda el deber que tiene y así lograr coordinar actividades que van precisamente en apoyo. Senador, no solo esa zona. Perdón, también, las decisiones ustedes, las toman en base a información. Esa información, cuando ustedes, me imagino, la solicitan en privado, no le estoy pidiendo el detalle, pero ustedes la solicitan, les llega, se cumplen los plazos, porque en otras comisiones vemos que, por ejemplo, se oficia y el oficio no se responde. En este caso, ustedes, para tomar la decisión, ¿están recibiendo la información que solicitan? Por supuesto, la sesión se declara secreta, por eso no existen oficios, y por eso sabemos que estamos esperando la respuesta a la siguiente convocatoria, y se ha mantenido cada 15 días. O sea, hemos sido capaces de sostener este diálogo permanente. Lo que tenemos que hacer ahora es probablemente cambiar bastante legislación. Y cuando digo bastante legislación, por ejemplo, hacer una mejor ley de inteligencia. Muchas de las cosas se resuelven cuando los países tienen buenos mecanismos de inteligencia. Chile tiene la mitad de la población que Argentina. Argentina tiene más de 2.000 agentes en su Agencia Nacional de Inteligencia. Nosotros estamos en el orden de los 100. Bolivia tiene 1.500. España, que poníamos el ejemplo, es 3 veces más grande que Chile, tiene más de 3.500 agentes en su centro de inteligencia. Bueno, si no ponemos agentes, nosotros tenemos solo analistas, no vamos a poder anticiparnos los hechos. La inteligencia ayuda a tomar mejores decisiones, desactiva problemas, enfrenta estas acciones terroristas de otra manera. Anticipa, ¿no? Se habla demasiado de la ley antiterrorista cuando debiéramos estar hablando quizás de la ley de inteligencia. Por supuesto, esa es esencial. Y ahí tenemos un acuerdo que fue alcanzado en el Senado de darle capacidades operativas a la ANI. Necesitamos una ANI en un edificio grande, seguro, no como está ahora, con agentes preparados, con un sistema de control y con recursos. Sin eso,
no vamos a poder enfrentar todas estas amenazas que tenemos. Senador, pero usted me habla de agencias, institutos, hemos estado hablando que aumentan de alguna forma la cuota de funcionarios que dependen del Estado. Sí. Y la verdad es que el sector de la centro derecha es media contraria a aumentar las filas del Estado en cuanto a funcionarios. Curiosamente, los acuerdos los logramos en el gobierno del presidente Piñera, que costó mucho convencerlo. Costó convencerlo de separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública, porque creamos un nuevo ministerio. La propuesta en realidad iba con disminución, porque de 3 ministerios, que queremos un ministerio político en Interior que ojalá tenga el trabajo con el legislativo y la vocería juntos, o sea, un solo ministerio político, y seguridad, ministerio técnico especializado. La Agencia de Protección de Datos lo convencimos a él y se convenció que tenía que tener la máxima autonomía posible porque eso es lo que necesita un país nuevo. Y él fue el que ingresó la nueva Agencia de Ciberseguridad. O sea, este es un tema de Estado que trasciende al gobierno turno y por eso creo que están los votos. Y ese presupuesto, que no es algo sobredimensionado, no estamos hablando de decenas de miles de personas, no, estamos hablando del rango de cientos. De hecho, dijeron que salía más caro implementar el proyecto de las cámaras para la acción policial que el propio Ministerio de Seguridad. Así es, efectivamente. Senador, nos quedan muchos temas y el tiempo nos aprieta un poquito. Lo quiero invitar a que responda, a que hagamos un paréntesis. ¿Ah? Vamos a invitarlo a ver el monitor porque también la próxima pregunta se la hace una colega suya en este caso y ponga atención a lo que le va a consultar. Querido colega Kenneth Yu, quiero hacerte una consulta que siempre me he preguntado. Por mi culpa, por mi responsabilidad, tú estás en la esquina, alargamos la fila y tú estás en una esquina muy incómoda porque todo el mundo tiene que hacerte parar cada vez que quiere pasar por detrás y no ser captado atravesando la sala. Mi pregunta es, ¿te tiene molesto esto? ¿Te tiene hasta aquí el hecho de tener que estar parándote con mucha necesidad cada vez que pasamos, hasta incluida yo, y pedimos permiso? Esa es la pregunta. Y lo otro, ¿cómo lo haces para no tentarte? Porque normalmente yo soy tu vecina hace muchos años y nunca te veo comer en la sala, a diferencia de todos nosotros, que a veces pedimos una frutita, un pancito. Tú siempre te mantienes muy estoico y normalmente no estás comiendo, digamos, como el resto de los colegas golosos que te acompañamos. Esas son las 2 consultas y un saludo afectuoso, querido amigo. Ya, la senadora que estaba ahí en el terminal aéreo a punto precisamente de hacer un viaje al extranjero y le plantea 2 consultas, bien prácticas. No, han sido compañeros de puesto en estos años. Así es. ¿Qué te ha sido la experiencia, lo que dice la senadora que está ahí como en el rincón de la sala? Bueno, efectivamente, yo tengo el último de los asientos del Senado y es el más incómodo de todos. O sea, no hay nadie que esté más incómodo que lo que yo esté. Pero, por otro lado, mi vida profesional, yo fui marino, partí siendo oficial de una lancha misilera. Y en esa lancha, cuando llegué, ni siquiera tenía una cama, tenía que dormir debajo de la mesa. Era un saco de dormir. Estábamos en el sur, operábamos en el estrecho Magallanes hasta el Cabo de Horno, con un clima bastante complicado. Entonces aprendí a no comer cuando uno está de guardia. En una cuna. Bueno, no solo dormir en una cuna, sino que estar en la peor condición. Cuando uno vive en esa condición, tiene que trabajar en esa condición, genera hábitos y esos hábitos después se transforman en la forma de ser. Yo por eso no tengo problema de pararme en el momento que sea. De ayunar, como dice como dice ella, porque ha sido parte de mi formación. Sí reconozco que al que llegue, si es que llega alguien a tomar ese asiento, advertir lo que es quizás el asiento más complicado. O sea, va a ser muy difícil tomar ese asiento, eso es lo que quiero decir. A propósito del mar, no puedo dejar de consultarle, integrante de la Comisión de Pesca, ¿qué pasa con la ley de pesca? Hace rato que el gobierno viene postergando los plazos, me imagino que lo están esperando ustedes ansiosos para poder debatir con un texto sobre la mesa. Por supuesto, bueno, teníamos una ley de pesca ya con un acuerdo bastante bueno, entender que este es un ecosistema, no se pueden separar las personas de los peces. ¿Por qué? Porque nosotros pescamos para alimentar a la población. Los peces son, cuando uno los pesca, el pescado, es la mejor proteína que tú puedes tener. Perdón, ¿nos estamos farreando el mar que tenemos, la costa que tenemos? Es que no lo estamos aprovechando. Podríamos perfectamente mejorar si fuéramos no un país carnívoro, si no tenemos tanta carne, pero sí tenemos muchos productos del mar, pero consumimos poco, consumimos más o menos la mitad de la dieta recomendada. De otras partes. Por ejemplo, el pangasio que terminaba en los tarros de basura, en todas las UNAEP, después lo empezaron a cambiar, y esa dieta es muy saludable. Entonces nuestro problema no es solo el regular quién puede sacar, sino cómo hacemos para cambiar los hábitos y alimentar mejor a la población. Senador, le ofrezco un ping-pong de conceptos rápidos respecto a distintas materias. Lo primero que se le venga a la cabeza, obviamente, y una decena al menos de términos. Comenzamos por Gabriel Boric. Presidente. Renovación Nacional. Partido.
No, pero pragmático para los conceptos. Fake news, Una realidad. republicanos, Un partido nuevo, política chilena, un poco desordenada, infraestructura crítica. muy crítica, como lo dice su nombre. Dígame sí o no. Mujeres en altos mandos de la Armada. Sí, va a ser una realidad. ¿Tendremos, usted dice, una mujer Por en altos supuesto, mandos? es que es natural, si eso no hay que tenerle temor. Si hay un lugar donde no hay diferencias ni salariales que se postulan, ni de expectativas, son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, cuando las acogieron en todo. Vimos desfilar a las Fuerzas Especiales del Ejército, no sé si dieron cuenta, habían varias mujeres, y probablemente alguna de ellas va a llegar a ser general y va a mandar esa unidad. Entonces, esto es parte de un proceso natural de evolución. Lo que pasa es que todavía no han llegado a ser generales, pero ya van a llegar. Concepto rápido, ¿eh? Pero bien Sí. redondeada la idea. Evaluación de los estados de excepción que estábamos conversando recién, pero en un concepto. Deben terminar pronto. La patria. La patria, bueno, todo por la patria, quizás eso es lo que mejor refleja. Un deseo para Chile. Poder tener unidad y un futuro, visión común. Ya a nivel de consulta en el marco de esta entrevista, como ya vamos cerrando, lamentablemente. Presupuesto, viene la discusión del presupuesto, está el factor del royalty, se habla de muchos filtros para que no vuelvan a ocurrir casos como lo que pasó con el caso Convenios. ¿Tiene una expectativa para esta edición del presupuesto? Porque en años anteriores, aquí yo tengo en el archivo, usted le decía al propio ministro Mario Marcet que, por ejemplo, en materia de ciberseguridad había que tomar unas políticas que no sé si se tomaron el año pasado, cómo se evalúa un año después. ¿Qué expectativa tiene para el presupuesto 2024? Bueno, lo primero con realismo. Chile no va a crecer. Somos igual que Haití y los países que están estancados. Entonces, responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es entender que los ingresos pueden no ser los esperados y por eso tenemos que planificar aquellas cosas que podamos ejecutar. Hoy los presupuestos no se ejecutan, hemos visto los avances, entonces en la práctica el sistema está trancado. Pero lo más importante es que no falten las cosas esenciales. Las cosas esenciales, todo lo que sea la capacidad de dar servicios sanitarios, servicios de educación que se demandan de forma prioritaria. También la seguridad y la defensa son cosas que son permanentes. Y así tenemos que ir priorizando y construyendo, porque siempre los recursos son escasos. El arte es priorizarlos correctamente y saber si efectivamente vamos a recaudar lo que se espera. En su cuenta de Instagram usted salía que era el único senador que había votado rechazo para este proceso. Todavía es muy temprano para anticipar el Sí, voto. yo espero que la gente entienda que se está haciendo un esfuerzo. Yo vengo votando rechazo desde el 19 de diciembre del 2019, el único en el Senado. Usted decía que no era necesario, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque yo creo que las reformas constitucionales son la forma de hacer. Por ejemplo, ahora alguien estaba diciendo, mire, con esto de los problemas que hay, probablemente haya que llevar el texto de los... En el el proyecto acá al marco, Congreso. Bueno, pero eso era cuando no hay una constitución, o sea, cuando uno no tiene, uno le pone borde. Si ahora tenemos borde. Entonces yo primero llamo, uno de ellos, el profesor, anterior constituyente, Atria, quien dijo, revisemos, tenemos capacidades, 4/7 dan, pero entender que algo que nos una, que sabemos que funciona, tenemos que encontrar entonces las diferencias. Y esas diferencias se hacen en sede constitucional. Si quieren hacerlo así, empecemos a investigar y si se quiere después plebiscitar también. Siempre el soberano es el pueblo. Las personas son las que tienen que decir. Nosotros las representamos a ellas. No nos podemos arrogar, decir, mire, esto es lo que hay que hacer. Este es un proceso, tal como el anterior fallido, fracasado, que tenemos que esperar. Mientras no termine, es quizás muy anticipado aventurar los resultados o las conductas. Yo, en lo personal, voy a mantener siempre mi estrategia. Yo creo que tenemos que ser capaces de entendernos con los marcos que ya tenemos definidos. El senador Kenneth Pío Olavarría, quien a partir de este momento va a tener 60 segundos para algún tema que haya quedado en el tintero. Si usted desea expresar también un saludo a la gente de acá, de la región de Valparaíso, donde nació y se crió, además, tiene esa cámara a su disposición los próximos 60 segundos. Bueno, primero a todo el país, porque uno tiene responsabilidades con Chile entero. Entender que las políticas públicas son las que nos van a mejorar la calidad de vida, no son las promesas electorales. Y la política pública tiene que ser basada en data, en evidencia. Más data y menos guata. Por eso es tan importante la transformación digital y tenerlo con certeza jurídica, con confianza para que ustedes tengan acceso a información. A la región de Valparaíso, que es la región que le da el ancho a Chile, desde Rapa Nui y Le Pascua hasta los Andes. Esa misma distancia que es desde Madrid a Moscú. Tremendo. Tenemos que ser capaces de valorar nuestro océano. Tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados en parques nacionales. Y yo los invito a que eso lo tengamos parte de nuestra historia. Y ojalá, desde el talento, de la innovación, del conocimiento, de la juventud que tenemos estudiando, podamos sacar no solo el Instituto de Ciberseguridad,
también un instituto tecnológico público en el ámbito de la defensa, también integrar todo el puerto. Valparaíso, como capital marítima, tiene la posibilidad de tener un puerto moderno. Esperamos que se pueda llegar a un acuerdo en la comuna para tener un puerto que nos una a todos. Senador, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio en el canal del Senado, en el marco de Profundidad de Campo. Ya esperamos que la próxima semana esté de regreso nuestro conductor titular, pero nos ha permitido hablar no solo de ciberseguridad, sino que también de otras materias. No, muchas gracias a ustedes y los felicito. Excelente programa. A ustedes también agradecerles el poder acompañarnos, agradecerle también a mi equipo, en este caso por estas semanas donde estuvimos subrogando al titular Sergio Campos, quien ya debería estar al menos en condiciones de conducir normalmente este espacio durante los siguientes días. Será hasta la próxima.